empezamos a ir más a misa con nuestros hijos y todo. Por supuesto que ellos empezaron a recibir la comunión. ¿En aquel entonces usted se unió a la Iglesia Católica? Sí, Bien. unos años después. ¿Usted se unió a la Iglesia Católica y empezaron a ir todos juntos? ¿Iban todos en familia? Ajá. Los dos empezamos a enseñar clases de catecismo. En nuestro grupo juvenil católico en nuestra iglesia, en Parkersburg, había un seminarista que era líder del grupo juvenil católico. Ese fue su puesto durante el tiempo que estuvo ahí, durante ese ciclo. Y cuando él se marchó, yo tomé su lugar como líder del grupo católico juvenil y permanecí en ese puesto hasta que nos mudamos a Parkersburg, a Carolina del Sur, por mi trabajo. Y ahí también nos involucramos en la iglesia, en clases de catecismo. De hecho, me incorporé a los Caballeros de Colón en Carolina del Sur y hoy en día soy caballero de 3er grado. Y verdaderamente ha sido muy emocionante. Rick, cuando usted mira en retrospectiva, teológicamente hablando, ¿ya había hecho usted ese cambio de nazareno a católico? ¿Su corazón ya había hecho ese cambio? ¿Ya se había dicho a sí mismo, esta es la comunidad cristiana, la gran familia? Yo sentía que era lo correcto. No podía decir que yo había hecho un compromiso total al 100% con la Iglesia Católica, porque había ciertas prédicas que todavía despertaban dentro de mí a mi pasado nazareno. Pero yo tenía una mente abierta. Por eso, las personas trabajan con personas de diferentes razas. De hecho, la iglesia en Carolina del Sur, en donde estuvimos en fin de semana pasado, es una iglesia afroamericana. Sí. En la comunidad afroamericana. Y no molesta. Yo no veo el color. Todos somos de diferentes tonos de marrón. Y es igual con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una. Hay un solo Dios. ¿Por qué hemos de erigir paredes y denominaciones? Regresemos todos a casa, a la madre iglesia. Es causa del orgullo. ¿Y qué tal usted, Kathy? ¿Se involucró usted más y más? ¿Su formación de cuando era niña empezó a salir a la luz? En realidad no. Creo que yo solamente era católica de nombre, al igual que muchos católicos. Yo iba a misa todos los domingos. Yo pasaba mucho tiempo en el vestíbulo. Supongo que como tenía niños pequeños y solían hacer ruido, los llevaba ahí. ¿Era yo participante activa en la misa? No. Yo recibía la comunión cuando era hora de comulgar. Yo enseñaba clases de catecismo. Enseñé en todos los niveles, desde preescolar hasta el 7º grado, en donde nosotros enseñamos juntos. Pero yo diría que mi entendimiento de la Iglesia Católica se detuvo cuando me gradué de la escuela católica en el 8º grado. Para mí simplemente era una iglesia a la cual yo iba todos los domingos. Y tenía que recibir la comunión, tenía que ser bautizada, tenía que hacer la primera comunión, tenía que ser confirmada. Yo hacía todas esas cosas, pero en realidad no sabía por qué las hacía. Era simplemente obligatorio porque era católica. Es fácil tener esa mentalidad cuando tenemos una fe en donde lo externo es parte importante de ella. Es posible que lo externo se convierta en gran parte de la fe en lugar del entendimiento interno. Pero no es solamente un problema católico. Cualquier iglesia, como los episcopales, como la Alta Iglesia Luterana, todas esas iglesias que tienen esos signos externos que son parte importante de la iglesia, creo que no es tan fácil. Bueno, les diré que uno puede fingir los dones. ¿No es cierto? En las comunidades carismáticas, ustedes lo saben. Aunque creo que me estoy adelantando un poquito, ¿es así? Porque ustedes no se quedaron en la Iglesia Católica. ¿Qué sucedió? ¿Ya es hora de hablar sobre eso o no? Sí. Lo que sucedió fue que, como nuestra fe católica no se estaba desarrollando, de hecho, incluso nos lo dijimos a nosotros mismos varias veces, esto es algo seco y aburrido, ¿por qué lo estamos haciendo? Y parece que Dios nos sacó de ahí y nos llevó a una iglesia pentecostal. Y al cabo de 3 años de estar ahí, yo era ministro licenciado. ¿Era una iglesia pentecostal como los nazarenos? No, era una iglesia pentecostal de verdad, independiente. Era como... no recuerdo el nombre. Seguro. Sí, plena en el ministerio de 5 partes y todos los dones. Yo diría que fue algo atractivo, fue atractivo. Y 2 años después, yo fui ordenado y fui pastor auxiliar durante 3 años antes de recibir mi propia iglesia. ¿En dónde estaba usted durante todo ese tiempo? Yo estaba a su lado.
Al igual que él, yo también me preguntaba si esto era todo. Tenía que haber algo más aparte de ir a misa todos los domingos. Y el predicador en particular que habíamos conocido, y lo conocimos mediante un negocio que yo tenía. Yo estaba administrando un supermercado en aquel entonces. Él y su esposa empezaron a venir a conversar con nosotros. Era un hombre muy carismático y verdaderamente no puedo decir que yo tenía la intención de salirme de la iglesia. Ellos nos habían invitado a ver una comunión cristiana. Mike Warnke, y él solía ser católico. Ellos pensaron que eso era algo que nos podía llamar la atención como católicos, y cuando hicieron el llamado al altar al final, yo fui. Yo quería ser salvada. Yo quería ser como esas personas, parecían estar divirtiéndose mucho. Y el primer servicio al que fuimos, como dije anteriormente, mi madre no era católica. Y el primer servicio al que fuimos en la iglesia de aquel predicador, mi prima estaba ahí. La prima de mi madre estaba ahí. Y eso me hizo pensar que estaba bien. Me dije a mí misma, mi prima está aquí. Si a ella le parece bien, este lugar no debe ser malo. Y en aquel entonces mi familia me cuestionó y todo eso. Preguntaron, ¿tenían el don de lenguas? Dije, sí. ¿Y ellos no te da miedo? En verdad no me daba miedo. Yo me sentía atraída a eso, era emocionante, era algo nuevo, la música era diferente, sonaba como la música rock que me gustaba escuchar en la radio, y esas personas tenían talento para engancharlo a uno inmediatamente para que uno se involucrara mucho en la iglesia. Yo me dije a mí misma, esta es la respuesta. Ellos hacían mucho hincapié en que uno leyera la Biblia, así que empecé a leer la Biblia, simplemente me sentía cómoda. En aquel entonces me parecía cómodo. ¿Y usted tenía el apoyo de la comunidad en donde se sentía cómoda y, por supuesto, veía personas que parecían ser buenos modelos de Jesucristo? Así es. Que aman al Señor y que están dedicados al Señor y que leen la Biblia y oran, que hacen todo lo correcto, casi todo lo correcto. Claro que sí. Y efectivamente, eso hace que uno se sienta atraído. Y uno puede verse atraído y volverse parte de ello. O sentirse atraído y responder con letargo. Porque he visto venir algunas personas que se han marchado al poco tiempo. Estuvimos bastante ocupados en la iglesia. Muchas de las personas con las que lidiábamos eran personas de la calle. Era una rama del ministerio de la calle. Repartíamos alimentos y ropa. La gente venía, el departamento de policía nos llamaba y si teníamos ropa para personas que lo habían perdido todo, le dábamos ropa. Gracias a las donaciones teníamos más ropa que el Ejército de Salvación. Hicimos mucho bien. Y veíamos personas que venían a buscar al Señor. Esa era la parte más importante, que la gente viniera a buscar al Señor. Y como pasábamos tanto tiempo en la iglesia, descuidamos a nuestras hijas. Llegó al punto en que pasábamos tanto tiempo en la iglesia que ellas no querían estar ahí todo el tiempo. Ellas no querían estar cerca de algunas de las personas que iban ahí. Así que dejamos que se quedaran en casa, sin supervisión. Eran niñas adolescentes. Niñas adolescentes. ¿Fue esto alrededor de la época en que se involucró en el ministerio radial? Sí, sí. La iglesia original con la que estábamos involucrados, el predicador original y su esposa tenían un ministerio radial que se llamaba El Pulso de la Calle. Y el pastor y su esposa habían estado haciendo ese programa durante 2 años. Originalmente era los domingos por la noche y la gente podía llamar con sus preguntas. Y nos pidieron a Rick y a mí que los ayudásemos con eso. Esa fue mi introducción a la radio. La gente solía llamar con sus preguntas. Incluso cierta noche llamó una mujer que acababa de recibir un balazo de su novio. Nos dijo, ¿qué hago? Usted tiene que llamar a la policía, tiene que ir al hospital. Pero teníamos llamadas así. A partir de eso empezaron a hacer el programa los domingos por la mañana. Para él y para su esposa era difícil hacer el programa radial los domingos por la mañana. Además, tocaba música cristiana contemporánea. Y para ellos era difícil hacer el programa y los servicios en la iglesia también. Así que empezaron a pedirme que también participara en esa parte como locutora.
Así que lo hice. Me convertí en locutora. Estuve en 2 estaciones de radio simultáneamente durante bastante tiempo haciendo el programa yo sola. Y en aquel entonces nuestra hija mayor tenía 12 años y había un jovencito en la iglesia que tenía 14 años y el jovencito nos había estado ayudando. Él era bueno con el audio y cosas así. Y él quería estar en el aire. Así que el pastor lo puso a él y a nuestra hija Jennifer en una de las estaciones y yo estaba en la otra y tocábamos música cristiana contemporánea. Yo hice eso durante un par de años. Era de las 6 de la mañana hasta el mediodía todos los domingos. Yo era la locutora y verdaderamente me gustaba, era divertido, era diferente y entretenido. La gente que me conocía me decía, te escuché en la radio, era algo divertido. Y gracias a eso, un año pude ir a los premios de la radio, fuimos todos juntos. Y por supuesto, eso fue divertido porque cuando eres una locutora, te dejan ir detrás del escenario, conocer a los artistas y almorzar con ellos y todo eso. Verdaderamente fue algo bonito, fue divertido. Hacíamos muchas cosas que eran divertidas. Pero usted también sugiere que verdaderamente hay una línea muy sutil. Usted estaba realizando un ministerio, lo estaba haciendo por el Señor y entonces eso empezó a afectar a su familia y uno piensa, pero yo estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo bueno. Y muy pronto uno no solamente está tratando de convencerse a uno mismo, sino también tratando de justificar lo que está sucediendo en la familia de uno. Entonces usted dice que eso empezó a afectar a sus hijas. Sí, conversamos con los predicadores mayores que teníamos alrededor todo el tiempo y ellos nos decían, déjalo en las manos del Señor, continúa llevando a cabo su labor. Él se encargará de tus hijos. No, Dios no cría a los hijos. Él les da su espíritu, su vida. Nosotros estamos encargados de criarlos. Él no está encargado de hacerlo. Nosotros estamos encargados. Ese es nuestro trabajo. Por eso somos papá y mamá. Porque estamos supuestos a hacer eso. Él es el padre de todos nosotros. Y fue difícil alejarme de la iglesia. Fue difícil dejar la iglesia, fue difícil salirnos. Cuando cerré la iglesia, traté de buscar pastores que me reemplazaran, pero ninguno quiso hacerlo. Traté de colocar al pueblo en diferentes iglesias, de forma que estuviesen preparados para cuando cerrásemos las puertas. Pues yo les dije lo que iba a suceder. En aquel momento usted estaba haciendo eso por su familia. Así es. Eso es duro. De hecho, nos mudamos de Parkersburg, West Virginia, en donde se encontraba el ministerio, a Toledo, Ohio. Sí. Esa mudanza fue posible porque las niñas les hacía falta un nuevo comienzo. Necesitaban alejarse de personas que les estaban llevando por un camino que no era bueno. Y necesitaban un nuevo comienzo y padres que esta vez cuidaran de ellas. Usted también estaba dejando atrás ciertas cosas, ¿cierto? Sí. Y eso es duro. Yo estaba en la iglesia más tiempo que él, porque él tenía un empleo a tiempo completo mientras estábamos haciendo esto. Así que la administración de la iglesia estaba sobre mis hombros y yo estaba ahí prácticamente 24 horas al día. Y nuestras hijas, las 2 más pequeñas, para esa época nuestro hijo mayor se había mudado de la casa para ir a la universidad. De hecho, en aquel entonces él ya se había casado y nuestra hija tenía 18 años, se mudó de la casa, apenas cumplió 18 años. Tuvimos muchos problemas con ella y todavía teníamos a las 2 más pequeñas que tenían 16 y 14 años y vivían en casa todavía. Y llegó al punto en que mediante la oración y todo eso, yo le había dicho a Rick, verdaderamente tenemos que sacar a las niñas de aquí o esta familia no va a durar. Y fue en esa semana que recibió una oferta de empleo en Toledo. Así que supimos que Dios fue parte de eso. De hecho, nos mudamos a Harrisburg Township. Yo iba a decir, hay un grupo de personas muy particulares. Sí. Los hijos de pastores, y nosotros somos los que los creamos. Así es. El ministerio es tan importante que ser un buen padre y un buen esposo y un buen pastor es difícil. Así es. Y encima ustedes 2 estaban haciendo lo mismo. Es difícil. Por supuesto. De hecho, nos quedamos en la iglesia pentecostal. Nos incorporamos a una en Harrisburg. ¿Cuándo se mudaron? ¿Sí? Nos incorporamos a una en Harrisburg. Y no sé si Dios empezó a obrar en mí primero o en él primero, pero después de que nos mudamos aquí, me empecé a sentir desencantada con lo que estábamos haciendo. ¿Empezó a darse cuenta de las diferencias entre las iglesias pentecostales, tal vez? ¿Fue eso? No creo que haya sido eso. Dios empezó a mostrarme mediante la lectura de la Biblia que yo empecé a ver a la Iglesia Católica en algunas de las Escrituras. Empecé a ver las enseñanzas católicas y yo había ido a hablar con la pastora